suicida la podemos definir como todas las manifestaciones que van a ser conscientes y deliberadas, en la cual personas o una sola personas o grupo de personas realizan un acto con una clara intencionalidad autodestructiva, a través de las cuales cometen ciertos métodos para provocar ciertos cambios a nivel de su cuerpo. A partir de este concepto, que es muy amplio, que es muy generalizado, nacen las dos variantes principales de la conducta suicida, que es el suicidio y el parasuicidio. ¿Cómo podemos definir el suicidio? Como todo acto con resultado letal, en el cual una persona realiza e inicia deliberadamente un acto sabiendo o esperando el resultado letal de dicha conducta, en la cual se provoca la muerte del individuo. En tanto que el parasuicidio, o también llamado intento autolítico, es todo acto pero sin resultado letal, en el cual sin ayuda de otra persona, un individuo se autolesiona o ingiere algún tipo de sustancia con la finalidad de provocar algún cambio, pero en la cual no va a existir la consecuencia fatal, que es la muerte del individuo. Por favor, siguiente. Lo complejo que hace con la conducta del espectro suicida es que hay varias formas de presentación, ¿sí? A través de esta diapositiva me gustaría explicarles cómo se explica la conducta suicida, desde sus inicios hasta el final. La conducta suicida puede iniciar a través de una idea suicida. ¿Qué son las ideas suicidas? Las ideas suicidas son todos los pensamientos o cogniciones acerca de la muerte. Para su desarrollo es complejo porque intervienen muchos factores personales, sociales, laborales, ambientales, ¿sí? Y estas pueden ir evolucionando en función del estado emocional que tenga la persona en ese momento. Estas ideas suicidas pueden aparecer solamente inicialmente como un deseo de morir. Cuando la persona desea morir, está manifestando o piensa de que se encuentra inconforme con su forma de vivir y desearía desaparecer de alguna forma. Posteriormente, el paciente, aparte de los deseos de morir, comienza a tener ya ideas suicidas, pero sin un método determinado. Es aquel paciente que va a la consulta y manifiesta que desea morir. Cuando le preguntamos cómo crees que lo haría, nos dice que no sabe cómo, pero evidentemente está viviendo mal. Posteriormente el paciente puede tener ideas suicidas, pero con un método pero indeterminado. Es aquel paciente que, aparte de tener ya la idea autolítica, manifiesta que tiene varios tipos de planes: ahorcarse, tomar veneno, un arma de fuego, pero no hay preferencia sobre uno u otro método. Posteriormente el paciente también puede tener ya una idea suicida, pero con un método determinado, pero sin planificación. Este paciente ya ha determinado la forma en la cual va a llevar a cabo la conducta suicida, pero aún no ha hecho el plan o la estructura como tal. Por último, el paciente puede también tener ideas suicidas ya con un método determinado y con un plan estructurado. Este es el paciente que ya sabe, ya le dio un método, ya sabe cuándo, cómo, dónde lo va a hacer, e incluso toma todas las precauciones para no ser descubierto. Cuando tengamos un paciente en esta variante, es el paciente de más riesgo, ¿sí? Es el paciente que tenemos que tener en cuenta, ya que esto de acá puede prevenir o puede alentar de una potencial conducta suicida en un futuro cercano. El paciente solamente puede tener condiciones acerca de la muerte, o también ya puede haber la comunicación suicida. La comunicación suicida son todas las manifestaciones, sean verbales o no verbales, acerca de su deseo de morir. Estas pueden manifestarse de diversas formas: a través de una amenaza suicida, ya vas a ver que voy a desaparecer, ya vas a ver que no me vas a ver, o simplemente mediante algún cambio en el comportamiento o alguna publicación o alguna carta. También tenemos el plan suicida, cuando el paciente ya, aparte de manifestar lo que está pensando, también nos dice el método en el cual posiblemente va a cometer el suicidio o el intento. De esta forma, la comunicación suicida la podemos definir como un punto intermedio entre ideas suicidas y comunicación suicida. Lo complejo que hace esto es que muchos pacientes a veces no llegan a esta etapa, sino pasan directamente de una idea suicida a una conducta suicida, ¿sí? Y estas pueden ir evolucionando, como les manifiesto, de acuerdo a cada situación personal del paciente. El paciente puede tener ya la acción como tal
que es el intento suicida o el suicidio, o también el llamado gesto suicida. ¿Qué es el gesto suicida? El gesto suicida son todos los actos autolesivos intencionales de provocarse daño, pero sin intención de querer morirse. Un gesto suicida puede ser, por ejemplo, aquel adolescente o aquella persona que se autolesiona con unas heridas a nivel de sus extremidades, con el cutting, o que toma pastillas, pero en la cual no hay una intención clara de que su intención, para la redundancia, sea morirse. Pero los gestos suicidas también hay que tomarlos en cuenta, ya que algunas personas pueden realizar estos actos sin medir la peligrosidad o las consecuencias de su acto y pueden también perder la vida, en cuyo caso ya sería un suicidio, una lesión, una muerte autoinfligida pero inintencional, ya que la intención del individuo no era quitarse la vida, ¿sí? Para poder entender la conducta suicida es muy importante también siempre identificar los factores de riesgo. Los factores de riesgo son aquellos los que a mayor número pueden aumentar este riesgo suicida y se relacionan entre sí. Aquí tenemos factores de riesgo individuales, factores de riesgo familiares y factores de riesgo socioambientales o contextuales. Dentro de los factores de riesgo, a la cabeza tenemos los trastornos mentales, ¿sí? De todos los trastornos mentales, como ya hemos mencionado, la depresión mayor es el trastorno mental más frecuente asociado a la conducta suicida. Tanto así que las personas con depresión moderada o severa pueden tener hasta 20 veces más riesgo que la población general. También tenemos al trastorno bipolar, que también cursa con depresión o cursa con manía. Acá el riesgo puede ser de hasta un 20 a 50% a cometer algún espectro suicida, ¿sí? En relación a la población general, y su riesgo es hasta 15 veces mayor, principalmente cuando existen otras comorbilidades psicopatológicas. También tenemos a los trastornos psicóticos. La esquizofrenia también puede aumentar el riesgo. Desde el 25 al 50% de los pacientes con esquizofrenia pueden haber hecho algún intento suicida a lo largo de toda su enfermedad. E incluso el riesgo es mucho mayor que la depresión. Puede ser de 30 a 40 veces mayor. Esto es debido a que el paciente con esquizofrenia es un paciente que ha roto con la realidad, está totalmente descompensado psicótico y producto de sus alucinaciones pueden cometer una conducta suicida. Pero debido a que la esquizofrenia, la prevalencia es de menos del 1% en todo el mundo, no contribuye de forma tan impactante como sí lo hace la depresión. Es decir, que por cada 10 personas que se suicidan, a lo mejor 8 eran depresión y 2 eran con cuadros de psicosis con esquizofrenia. Por favor, siguiente. También hay que tener en cuenta los otros trastornos mentales, como por ejemplo el trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad también tiene cierto riesgo para conducta suicida, para idea suicida o para suicidio. Lo que no se sabe es si es un factor de riesgo independiente o es un factor de riesgo adicional a otras patologías psiquiátricas. También tenemos los trastornos de la conducta alimentaria, de los cuales la anorexia nerviosa es la que tiene mayor riesgo. Una de cada 4 mujeres con anorexia en algún momento ha tenido ideas suicidas, e incluso su riesgo mayor en la época de adolescencia tardía o en los primeros años de su edad adulta, debido a lo crónico de la enfermedad. Ten en cuenta también otra enfermedad de salud mental, que es el abuso de alcohol o drogas. El abuso de alcohol o drogas no solamente es un factor de riesgo, también es un factor precipitante o desencadenante. Muchos de los intentos suicidas pueden ser provocados bajo efectos de sustancias, y cuando tenemos comorbilidades, como por ejemplo depresión y consumo de drogas, es mayor el riesgo, ¿sí? También tener en cuenta el trastorno de la personalidad, la personalidad disocial o el trastorno de la personalidad límite o emocionalmente inestable, debido a la falta de su regulación emocional, hace que estas personas sean mucho más impulsivas y puedan cometer alguna conducta suicida en algún momento de inestabilidad emocional. También, aparte de las enfermedades mentales como tal, hay que tener en cuenta cuáles pueden ser los factores psicológicos que pueden estar asociados también a la conducta suicida, como por ejemplo la impulsividad. Aquellas personas que tienen alta impulsibilidad son personas de mayor riesgo.
ancianos son muy rígidos en sus pensamientos y ellos solamente encuentran una sola salida a los problemas, lo cual puede constituir también un problema en esta temática. Asimismo, la desesperanza es quizás de todos los factores psicológicos el factor de más alarma. Cuando las personas comienzan a tener altos niveles de desesperanza es porque la persona ha agotado todos sus mecanismos de afrontamiento y comienza a sentir que la única salida es la muerte. E incluso la desesperanza también se puede medir a través de test psicométricos y en pacientes que cometen estas conductas es la que más puntúa. También tenemos aquellos pacientes que tienen dificultades para poder resolver los problemas o los conflictos, aquellos que tienen una sobregeneralización de un recuerdo autobibliográfico traumático. Estos eventos del pasado pueden actuar como efectos agudos y pueden aumentar el factor de riesgo psicológico o simplemente el perfeccionismo. Aquellas personas que tienen alta autocrítica, que son un poco tolerantes a los errores, también es un factor psicológico que en algún momento puede desencadenar algún trastorno mental o una conducta suicida. También tener en cuenta los rasgos de la personalidad, aquellas personas que tengan más conducta hostil, que tengan ira, que tengan ansiedad, que tengan conductas agresivas, también son individuos de mayor riesgo. Otros factores de riesgo asociados tenemos obviamente la ideación suicida de acuerdo al nivel de intensidad, valorar siempre si son ideas ocasionales, si son ideas frecuentes, si son ideas activas, pasivas o recurrentes. Algo muy importante es la presencia de intentos autolíticos previos. Aquellos pacientes que han cometido intentos previos de suicidio y que no hayan sido abordados por salud mental, sea por psicología o psiquiatría, y que estén sin tratamiento, hay alta probabilidad de que estas personas repliquen estas conductas. ¿Sí? En psiquiatría, bueno, acá en la provincia hay pocos profesionales en salud mental, en este caso de psiquiatría, pero tenemos más psicólogos. Si ustedes ven pacientes con un intento autolítico, en la medida posible, hagan que lo vean en ese momento de psicología o, si lo van adelante, siempre generen una interconsulta con salud mental, con psicología, para que inicie la primera parte del tratamiento y después, eventualmente, de acuerdo a la severidad del cuadro, también pase a psiquiatría. Tener en cuenta también la edad. Existen dos extremos de la vida, como por ejemplo la adolescencia. Los adolescentes son altamente impulsivos y ellos pueden cometer actos suicidas incluso sin pretender tener ideas. ¿Sí? Tener en cuenta también que la edad avanzada, su misma rigidez cognitiva lo hace un factor de riesgo. Además, los ancianos son mucho más letales en la elección de los métodos y tienen, debido a sus múltiples comorbilidades clínicas, menor probabilidad de sobrevivir a un acto suicida en relación a un adulto. Esto también juega un papel importante en la conducta suicida. Los hombres, ellos son los que más se suicidan, pero en cambio las mujeres son las que hacen más intentos. Con esto quiere decir que el hombre es mucho más letal, ¿sí? Por así decirlo. E incluso los métodos van a diferir un poco en relación al sexo. Los hombres, el método de elección es el ahorcamiento, el uso de armas de fuego o los venenos, o también la precipitación, en tanto que las mujeres por lo general hacen más conducta suicida a través de sobreingesta de medicamentos. También tener en cuenta que también influye la presencia de factores genéticos o biológicos en el suicidio. En aquellas personas que se suicidaron, que se han hecho autopsias y se ha demostrado que el líquido cefalorraquídeo de estas personas tenían bajos niveles de serotonina. Y es lo que hablábamos anteriormente. La serotonina juega un papel muy importante para regular el estado del ánimo de las personas e incluso para controlar los impulsos. También tener una enfermedad física o una enfermedad discapacitante crónica con mucho dolor juega un papel importante para aumentar el estrés de las personas. En la historia familiar de suicidio también juega un papel importante. Esto sobre todo cuando la persona que se quitó la vida era un familiar cercano o también en las mujeres. Ellas son mucho más proclives a repetir estas conductas. Doctor, perdón, disculpe que le moleste, doctor. Solo quiero hacer una preguntita, ¿verdad? Y si están propietarios aquí de un Chevrolet Stamp y de un Kia, están en la cancha de vóley, ¿qué? Están por esta cancha. Ya.
Gracias, doctor. Ya no me gusta. Después de la pausa publicitaria seguimos. Ya, tener en cuenta todos los eventos vitales estresantes que pueden actuar como factores desencadenantes, ¿sí? Lo que hablamos en el caso de la depresión. También la deficiencia de apoyo social o familiar juega un papel importante. La conducta suicida está más asociada a personas que viven solas, a solteros, personas que se han divorciado, ¿sí? O que no tienen apoyo social o familiar. También el nivel económico juega un papel importante. La pobreza hace que los individuos tengan desesperanza, dificultades para acceder a los servicios de salud mental. Lo mismo la pérdida de empleo, el nivel educativo bajo, pero incluso tener trabajos bien remunerados, pero que tengan altos niveles de estrés, también puede ser un factor de riesgo para desarrollar un trastorno mental o una conducta suicida de forma impulsiva o planificada. También hay que tener en cuenta el efecto contagio por la exposición. ¿Qué es el efecto contagio? Esto ocurre cuando estamos muy frecuentemente expuestos a suicidio, ¿sí? Esto, porque todo es un factor de riesgo en los adolescentes. A veces los adolescentes pues, se romantiza el suicidio, por ejemplo, cuando alguien famoso se quita la vida y entre comillas se convierte en leyenda o todo el mundo habla acerca de eso, los adolescentes también quieren evitar estas conductas. Tener en cuenta el historial de maltrato, sea físico, violencia física, violencia psicológica o abuso sexual, principalmente en la niñez, juega un factor de riesgo importante a corto o incluso a largo plazo para desarrollar muchos trastornos mentales e incluso una complicación, las conductas suicidas. La orientación sexual también es un factor a tener en cuenta en los individuos homosexuales que no tienen apoyo de su familia, que sufren marginación o discriminación, puede también desencadenar patologías mentales o abuso de alcohol o drogas, y estas pueden actuar como factores precipitantes. Por último, un factor de riesgo también importante es el fácil acceso a disponibilidad de armas o tóxicos que pueden hacer que el individuo pase de una idea suicida a una conducta suicida como tal. Bueno, los factores precipitantes son aquellos que hacen que el individuo tome la decisión en presencia de factores vitales, factores de riesgo. Influyen aquí mucho los eventos vitales estresantes, los factores individuales psicológicos que tenga cada paciente, el que tenga un acceso a algún método letal, en el caso de la humillación, en el caso de los adolescentes, que también puede actuar como un factor precipitante cuando las relaciones interpersonales se encuentren deterioradas o se encuentren muy afectadas, puede hacer que el individuo tome la decisión. Y por último, el aislamiento social. Cuando tengamos un individuo con factores de riesgo y se encuentre aislado, tenemos que tener mucho cuidado, ya que el paciente puede en algún momento replicar la conducta suicida. Pero no son todos factores de riesgo. También tenemos los factores protectores. Estos factores protectores son los que tenemos que identificar y tenemos que potenciarlos para que el individuo comience a tener menor riesgo suicida. Estos factores protectores los podemos clasificar en personales o en sociales. Los factores personales son aquellos individuos que tienen mejores habilidades para poder resolver un conflicto, aquellos que tienen mejor confianza en sí mismos, mejor autoestima, aquellos que también tienen habilidades para formar relaciones interpersonales, o aquellos que también tienen flexibilidad cognitiva, que buscan ciertas alternativas en lugar de solamente pensar en el suicidio como la única escapatoria. Otro factor protector que es exclusivamente en las mujeres es tener hijos. Debido al instinto maternal que tienen las madres de sus hijos, esto puede ser un anclaje para que las personas disminuyan el riesgo suicida. Dentro de los factores de riesgo protectores tenemos los factores sociales, como por ejemplo el apoyo social. Esto es muy importante y tenemos que siempre implementarlo. Aquellas personas que tengan un apoyo social de fuerza, de calidad y constante, tienen factores como otro motivo adicional para el cual seguir viviendo, o aquellos que estén incluidos en grupos de apoyo o en grupos sociales. Asimismo, aquellos que tengan ciertas creencias o prácticas de tipo religiosas o espirituales, ¿sí? Saben que el suicidio es visto mal por la religión,
y puede ser un factor protector. Por último, aquellos pacientes que tienen un tratamiento integral, continuo, a largo plazo, tanto de patología mental, patología clínica y abuso de sustancias, tienen mejor seguimiento y mejor control de todos estos factores de riesgo. ¿Cómo hacemos la evaluación del riesgo suicida? Tenemos dos grandes herramientas. Lo podemos evaluar principalmente a través de la entrevista clínica, a través de la anamnesis, en la cual tenemos que evaluar varias cosas. La primera, la evaluación psicopatológica, que lo hace el profesional, cualquiera de nosotros puede hacer, vigilando todo lo que es el estado del ánimo, sus funciones cognitivas. También tenemos que evaluar cómo está el entorno social del individuo, cómo están sus relaciones interpersonales. Pero la entrevista clínica no solamente es diagnóstica, también es un tipo de tratamiento porque es la primera interacción que vamos a tener con nuestro paciente. Nosotros abordamos a los pacientes de una forma empática, de una forma de ayuda. Esto también puede hacer para que intervenir como una disminución del riesgo suicida, ya que estos pacientes por lo general no son escuchados, tienen muchas cosas por dentro, y que los escuchemos de forma empática o que le demos un comentario de apoyo también puede ser una especie de tratamiento. Por otro lado, también podemos hacer la evaluación a través de las escalas de la evaluación, que son todos los test psicométricos que realizan profesionales de psicología para poder abordar la intensidad de las ideas suicidas, el grado de depresión y el grado de desesperanza. Tener en cuenta que estas escalas de evaluación solamente son un complemento, ya que el juicio clínico del profesional es el que va a dar la mayor aportaje a lo que es la intensidad del riesgo suicida. Cuando hablamos acerca de personas con conducta suicida es un poco complejo, debido a que no sabemos cómo preguntar, cuándo preguntar y qué preguntar. Es por esto que la OMS nos da ciertas recomendaciones de cómo abordar a un paciente con conducta suicida. Una pregunta básica que debemos hacer es cómo está su estado de ánimo, cómo te sientes, cómo estás. Luego, a medida que vayamos avanzando en una entrevista, deberíamos preguntar de su sentido de la vida. Si es que él siente de que la vida es imposible vivirla, la ve como una carga, se le hace difícil afrontar el día a día. ¿Cuándo debemos preguntar este tipo de preguntas? Una vez que hayamos tenido una relación empática con los pacientes y cuando ellos estén preparados para hablar acerca de este tema. Posteriormente que hayamos indagado acerca de cómo está el paciente, deberíamos igual preguntar acerca de ideas suicidas para ver acerca de su intensidad